Bueno, les grabo algunas resoluciones de los ejercicios que les había quedado en la clase de ayer antes de que se nos corte, para que vean cómo hacemos para resolver una integral utilizando la sustitución de variable, ¿sí? Habíamos quedado en que lo primero que teníamos que hacer era elegir cuál de las expresiones de la función que estaba en la integral nos convenía cambiar por la letra u. En este caso, a mí me conviene utilizar la expresión x más 6. Y entonces, x más 6 sería a partir de ahora u, y cuando derivo u, me quedaría la derivada de x me quedaría 1, el 6 como es una constante desaparece, y acá me queda diferencial x, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí yo lo que hago es reemplazo en la función original por los valores u y diferencial de u. Entonces me quedaría la integral de 1 sobre u, y donde dice dx, lo que me conviene hacer es escribir dx a partir de esto que yo encontré acá, ¿sí? Acá dice que du es igual a 1 por dx, y entonces si yo dx quiero despejarlo, el 1 lo tengo que pasar para el otro lado. Es decir que du dividido 1 es igual a dx, y cualquier número dividido 1 termina siendo el mismo número, por lo cual lo puedo sacar. Y me quedó que du es igual a dx. Entonces donde decía dx, yo puedo escribir du, ¿sí? Y esto que yo tengo acá, recordemos que la integral de un número dividido u o dividido x me daba el logaritmo natural de ese valor u, ¿sí? Y le agregamos al final la constante. Bien, lo que tengo que hacer después para terminar de resolver este ejercicio es a esa u volver a reemplazarlo por la expresión que teníamos al principio, es decir que el logaritmo natural de x más 6 más una constante, cualquiera es el resultado. Hagamos el tercero de los ejercicios que teníamos. Tengo que, recordemos, encontrar la expresión que me convenga para poder reemplazar por la variable u, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a elegir como conveniente reemplazar el paréntesis completo. Entonces puedo decir que u va a ser igual a 3x menos 1, y tenía que derivar u, que me va a quedar, si a 3x lo derivo, eso me da 3, y el menos 1 como es una constante, desaparece. Y esto me quedaría 3 por dx, ¿sí? Y como hicimos en el paso anterior, lo que tengo que hacer ahora es reescribir la integral teniendo en cuenta estos valores de u y de u. Entonces me queda el seno de la expresión u por dx, que me aparece acá. Y ese dx dijimos que podemos resolverlo aplicando un despeje en esta parte de la derivada de u. O sea que me quedaría que la derivada de u dividido 3 es igual a dx. Bien, y entonces donde dice dx yo puedo escribir en vez de dx derivada de u sobre 3. Ahí puedo despejar, puedo hacer alguna operación matemática más dentro de esa integral, que me quedaría, antes de resolver la integral, seno de la expresión u por 1/3 diferencial u, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá, 1/3 por diferencial u, es lo mismo que está acá, pero expresado de una manera diferente. Y ahí lo que me está quedando es la posibilidad de que haya una constante, o sea, 1/3 sería una constante, y la puedo sacar afuera de la integral. Entonces en el paso siguiente lo que yo puedo hacer es sacar ese 1/3 fuera de la integral, y me va a quedar la integral de el seno de u por diferencial u, ¿sí? Y entonces cuando tengo que buscar la integral de seno u es hallar la función primitiva del seno, y la función primitiva del seno era el menos coseno.
Esto recuerden que tienen la tabla de integrales o con la tabla de derivadas que eran una inversa a la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo resuelvo esto, me va a quedar 1/3 menos coseno de u más una constante c cualquiera, ¿sí? Reordeno esos valores y esto me va a dar menos 1/3, o sea, reordeno el menos, lo pongo primero, el coseno de la variable u más c. Y ahí cuando llegué hasta ese punto reemplazo u por la expresión que tenía al principio. Y entonces eso me va a quedar menos 1/3 coseno, y fíjense que u valía 3x menos 1. Entonces ahí pongo el coseno de 3x menos 1 más la constante c. Y ahí tengo resuelto este ejercicio. Y vamos a hacer el último de los 4 ejercicios que teníamos en la clase del día viernes, ¿sí? Acá tengo que ahora elegir nuevamente cuál es la expresión más adecuada para reemplazar por u. Si observamos cuál es la integral que tengo que realizar, vamos a observar que tengo 2x por e a la x al cuadrado. Es decir, que ahí hay algo que puede parecer que es muy difícil, y es eso, siempre la expresión que parece más difícil de resolver es la que tengo que reemplazar por u. Entonces en este caso lo que voy a reemplazar por u va a ser el x al cuadrado, que está como exponente de la letra e, ¿sí? Entonces acá voy a tener, entonces digo que u es igual a x cuadrado, o sea, esa x cuadrado es u, y la derivada de u me va a quedar 2x, o sea, bajo el 2 a la izquierda de la x, al exponente le resto 1 y me queda 2x. Bien, y ahora en el paso siguiente lo que teníamos que hacer era reemplazar en la integral los valores que acabo de encontrar. Y acá me olvidé, en la derivada de u, recuerden que tenemos que poner diferencial x porque fue derivado de x. Y entonces me queda 2x por e a la u, me quedaría ahora, ¿sí? Y donde dice diferencial x, yo tengo que hacer la operación que veníamos haciendo en los casos anteriores, es decir, du dividido 2x es igual a dx. Fíjense que el término 2x pasó por aquel lado dividiendo porque ahí está multiplicando. Y entonces cuando vuelvo otra vez a la integral me va a quedar que donde decía dx ahora puedo escribir du sobre 2x. Sin resolver puedo reordenar los términos de esta integral de la función y entonces me quedaría 2x, reordeno en la división del 2x que está en la derivada de u y lo pongo abajo de este, ¿sí? Porque eso lo puedo hacer tranquilamente por propiedad matemática. Entonces me va a quedar 2x dividido 2x por e a la u por la derivada de u. Bien. En el paso siguiente yo puedo simplificar, porque puedo simplificar el 2x con el 2x y eso me queda 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1 por u por derivada de u. Y ahora ese 1 multiplicando tampoco tiene ningún sentido, entonces lo puedo sacar. Y ahí me va a quedar que tengo que realizar para encontrar la integral de esto, buscar la primitiva de e a la u por du. Y la primitiva de e a la u, si se fijan en la tabla, es eu. O sea que el resultado de esto me va a dar, y ahí ya sin la integral, eu. ¿Sí? Y lo que me queda hacer ahora es reemplazar esa u por lo que estaba en principio. Y acá no nos olvidemos, que yo sí me olvidé, agregar la constante. Y entonces tengo e elevado x al cuadrado más c. Y este sería el resultado de ese ejercicio.